de conceptos básicos relacionados a la planeación estratégica, relacionado a tener un fin en mente, relacionado a la importancia de saber priorizar, y aprendíamos acerca de la palabra estrategia, de la diferencia entre la palabra la misión con M y la visión con V, y pues fue muy divertido. Ganó la hermana Cele, y el día de hoy pues voy a continuar con la exposición. También previamente, antes de este juego que hicimos, tuvimos esta presentación en donde hablábamos de los fundamentos básicos de la administración, y en donde concluíamos que la administración la definimos como la ciencia que estudia, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar, que vienen siendo las palabras claves de la administración. Una persona que sabe administrarse es una persona que sabe planear su vida, sabe organizar su vida, sabe integrar su vida con todos los recursos a su alrededor, sabe dirigir su vida y sabe controlar su vida. Hablando de la administración en la vida, de uno mismo. Pero sabemos que también ya administramos nuestro hogar, administramos nuestro trabajo, etcétera, etcétera, y por eso esta materia es una materia que yo doy en la universidad, todas las carreras, porque es parte del tronco común. Bueno, pues todos los recursos que llegamos a tener son las cosas materiales, las personas, las finanzas, los sistemas. Y ya lo veíamos la importancia de aprender a identificar los sectores de la economía. Por ejemplo, nosotros como emprendedores es importante que tengamos presente este concepto, porque en un futuro o en el presente se nos pregunta si nuestro negocio a qué sector de la economía pertenece, y también existen diferentes tipos de apoyos financieros por parte de la Secretaría de Economía y de diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que prevalecen el apoyo dependiendo del sector al que se encuentre nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Y luego pues también es importante identificar los tamaños de las empresas, porque también mucho tiene que ver en función del tamaño de la empresa relacionado a los proyectos. Ya hemos aquí platicado muchas veces la diferencia entre las metas y los objetivos, pues que en resumen las metas es llegar al final de algo en particular, y los objetivos son los medios por los cuales vamos a llegar a esa meta. Hablamos de la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, en que una significa en hacer las cosas tal cual, en tiempo, y la otra es igual a hacer las cosas bien y con mayor esmero, calidad, detalles, cuidados, etc. Luego también platicábamos la importancia de tener el entorno, y hablamos de algunos autores de la administración, y yo creo que son muchos los que a veces se nos enseña en la universidad, pero si nos quedáramos con uno en particular, pudiera ser el Frederick Taylor, que es el autor del proceso administrativo, que es el que hasta el día de hoy sigue siendo parte importante de la administración, que eran las palabras planear, organizar, integrar, dirigir, controlar. Luego hablamos de la importancia de incursionar a la parte de las relaciones humanas, que no todo es solamente como la productividad o el desempeño en las empresas, sino también el clima laboral. Y bueno, hablábamos de esta teoría, que es una teoría muy básica, en donde si todas las empresas lo tuvieran, iban a tener a su personal motivado. Hablábamos de algunos principios de Henry Fayol y comentábamos cuáles son los principios más importantes para nosotros. Por ejemplo, recuerdo a la hermana Celia y yo coincidíamos en la disciplina, en la iniciativa, en el orden, entre otros. Hablábamos de este autor, que él es Robert McNamara, el precursor de la ciencia de la administración moderna. Hablamos cuáles son las aportaciones que él nos ha dejado relacionado a lo cual tener claro la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Nosotros es importante que cuando vayamos a tomar decisiones en donde sabemos que
el broche que cierra nuestras decisiones en la vida son la revelación personal o la revelación familiar o la revelación de nuestros llamamientos. El presidente Russell M. Nelson ha dicho que la información es revelación. Entonces necesitamos tener información cuantitativa y cualitativa para ya poderle poner al Señor y decirle esto está bien o esto está mal o qué es lo que voy a hacer. Y es parte de la administración. Y bueno, pues hablábamos acerca de estas varias aportaciones de este legado que nos dejó MC Namara. Y el día de hoy voy a enseñarles la teoría general de sistemas. Me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ya ha escuchado, ya ha aplicado en su vida personal o profesional la teoría general de sistemas. ¿No? Bueno, la teoría general de sistemas se podría definir como algo difícil por el nombre, pero es lo más fácil que pero yo le explico de una manera tan fácil que hasta una persona de primaria puede comprenderla. Siempre que comparto algo, me gusta ir a la fuente. Hoy en día hay muchísimas personas que hablan del tema y yo estoy totalmente de acuerdo que existen muchos libros y otras personas que se suman a este concepto y le ponen de su cosecha y me parece formidable. Sin embargo, la fuente es algo que como maestra siempre nos enseñan que nos vayamos a la fuente principal. Y algo que he aprendido también cuando nosotros nos encontramos en algún problema o en alguna encrucijada, cuando nos vamos al principio de donde estábamos, cuando empezó lo que estaba empezando, y eso sí sucede para todas las cosas, encontramos la mayoría de las veces la solución. Entonces este autor llamado Bombertan Lanfi, él determina esta teoría general de sistemas de la siguiente manera. Este es el esquema que define la teoría general de sistemas. Y bueno, pues este esquema habla que todas las cosas tienen un proceso, pero para que tengan un proceso debe de haber unos insumos que alimentan este proceso. Y este proceso tiene como resultado un producto o un servicio. Y ahí no se debe de quedar, sino debe de existir una retroalimentación para poder saber qué cosas se hicieron bien y qué cosas se pueden mejorar. Y existen sistemas abiertos y existen sistemas cerrados. Entonces, por ejemplo, hacer un platillo, si lo aplicamos a través de la teoría general de sistemas, pues es fabuloso porque los insumos, por ejemplo, el pastel helado, pues serían las galletas, el limón, la miel, la mermelada, lo que le quiera poner uno, los limones, la lechera, etcétera, etcétera. Ocupamos también de materiales la licuadora, el refractario, el refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces todo esto son los recursos que vamos a necesitar para hacer un pastel helado. Y ya el proceso viene a ser la transformación de estos productos de la leche y toda la combinación. En pocas palabras, el recetario viene siendo el proceso y el producto viene siendo el pastel helado. Y la retroalimentación es la opinión de las personas que comen el pastel, en donde me dicen, pues muchas felicidades, tu pastel me encantó porque tiene un sabor delicioso. Lo que quizás puedes mejorar, que es la técnica del sándwich que aprendemos en Toastmaster, para dar retroalimentaciones efectivas. Lo que quizás puedas mejorar es la consistencia, derivado que te quedó muy, muy, muy aguado y eso a veces para algunas personas no lo van a querer comprar porque aunque tenga un sabor delicioso, muchas personas se dejan llevar por lo que ven. Por lo tanto, te invito a que cuando vuelvas a hacer un pastel helado, pues veas cuál ingrediente, en este caso quizás el ingrediente que debas disminuirle sea la leche,
en este pastel, ¿cuánta leche le pusiste? No, pues le puse 2 lecheras y media crema. Ah, pues ahora le puedes poner menos. Puedes poner una lechera, una media crema, puedes volver a hacer el pastel y otra vez tienes todos los insumos llamados los recursos, las personas, los materiales, los ingredientes, vuelves a hacer el pastel, otra vez lo repartes y ya recibes nuevamente retroalimentación. Entonces, cuando nosotros como personas tomamos la retroalimentación como algo bueno, pues nos ayuda a que cada que nosotros apliquemos algún cambio o algún ajuste en nuestra vida relacionado a algo que tengamos o que necesitemos siempre mejorar, no va a haber algo que sea perfecto, porque, por ejemplo, esta persona se enfocó en disminuir, en continuar con el mismo sabor, pero disminuir la consistencia. Entonces ya termina el producto, lo presenta, lo consumen y ya le dicen, ah, qué rico está, me encanta, tiene una excelente consistencia. Solo la presentación está muy, muy sencilla, solamente está así la galleta normal y pues a nosotros las personas nos gusta ver los pasteles bien bonitos. Te recomiendo que le pongas una florecita, que le pongas una galletita, que le pongas chispas de chocolate, etcétera, etcétera. Y eso puede hacer mejor para ti el pastel. Ah, pues vuelve a hacer la persona el pastel, ahora le pone fresas arriba, etcétera, etcétera, y lo vuelve a dar a probar y va a haber personas que digan, está excelente, yo no le pongo ni le quito nada. Habrá personas que digan, a mí me hacen daño la fresa, te sugiero que también hagas pasteles sin azúcar, porque tengo diabetes y etcétera. Y así sucesivamente. Y lo mismo aplica para todo lo que nosotros hacemos, llámese producto o llámese servicio. Y pues a esto entonces se le llama entonces la diferencia que hay entre el sistema abierto o el sistema cerrado, se podría decir el alcance al que se tiene ese sistema, si es solamente para ciertas personas o si es para el público en general. Y eso podría marcar la diferencia entre la apertura o el cierre de la misma. Entonces nos haría verificar si tienen alguna duda o alguna pregunta relacionada. Ahora que ya estoy segura que quizás lo habían escuchado, pero quizás no con el nombre de Teoría General de Sistemas, con el autor Ludwig von. ¿Alguien tiene pregunta o comentario? Yo, hermanita, estaba acordándome del nombre que me parece que lo había escuchado, pero no había visto el desglose que hoy nos da, que pues queda mucho más claro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y entonces, deriva, por ejemplo, cuando yo a las empresas, cuando nosotros, pero normalmente yo soy la que hago el cierre de las ventas con los clientes, pero ya cuando nosotros, mis compañeras, vamos a presentar ciertos productos a las empresas relacionados, por ejemplo, a los procesos o en especial a las descripciones de puesto, que son herramientas básicas que las empresas tienen para poder formalizarse y crecer. Entonces, yo siempre le digo a los clientes que los procesos los vamos a hacer conforme a la teoría general del sistema y les comento el autor Ludwig von. Y cuando hacemos las descripciones de puesto, pues les digo que vamos a aplicar la teoría general de sistemas, que vamos a aplicar la teoría de la técnica del sándwich para la retroalimentación, que vamos a aplicar la NOM del ISO 9000, que consiste en la calidad total en todos los productos y los servicios a nivel internacional. Entonces ya cuando los clientes escuchan esto, pues hay quienes conocen, hay quienes no, pero se les hace más interesante porque entienden y comprenden que no son cosas que a mí se me ocurren de la mente, sino ya hubo alguien que en su momento lo creó. Y algo que he aprendido es que siempre
hacemos como un, pues como se escucha, ¿no? Un traje a la medida y en donde le ajustamos ciertas cosas que los clientes necesitan. Y entonces, pues vemos que esta teoría la podemos aplicar a todo lo que nosotros hagamos, como por ejemplo en el caso de Normis, ella puede hacer ella puede hacer diferentes paquetes fitness Normis y por ejemplo el paquete 1 va a requerirle ciertos insumos en donde por ejemplo ella puede preguntarle, puede tener el paquete para el gimnasio y el paquete para la casa, para que las personas que hagan en la casa pues al menos van a requerir que tengan una silla cerca, van a requerir que tengan pues a lo mejor si no tienen pesas, pues un palo y unas botellas con arena adentro, etcétera. Entonces ella va a armar sus paquetes y por decir el paquete de la casa y el paquete del gimnasio. Y entonces ella también podrá decir que cuando vayas a un gimnasio, fíjate que por lo menos tenga estos aparatos. Y si lo vas a hacer en tu casa, pues por lo menos ten la silla, ten la liga, ten el palo con 2 botellas de 1 kilo, etcétera, etcétera. Y entonces ya el proceso ya va a ser el acompañamiento que ella va a hacer para lo que es la meta de la clienta y el producto pues ya va a ser la clienta fitness, como ella quería. Así que lo que quería era generar masa muscular, lo que quería era adelgazar, lo que quería era fortalecerse, lo que quería era bajar el abdomen, etcétera. Y pues ya luego ella se va a ver en el espejo, su esposo, su familia le va a decir, ay, qué bien te ves más bonita, bla, bla, y quizás dile a tu coach fitness que te ayude también porque las lonjitas acá de atrás no se te quitaron y a lo mejor eso te faltó y vuelven a hacer el proceso y así sucesivamente. Ay, para que te quede el vestido que la Normis puso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos imaginamos cualquier cosa que hacemos a través de esta teoría, pues las cosas se nos van a dar muy bien. Y considerando que todas las cosas van a requerir una retroalimentación, no podemos nosotros terminar un producto, sacarlo y ya multiplicar ese producto muchas veces, porque, por ejemplo, lo que yo he aprendido de la cultura japonesa que admiro y que me encanta, es que ellos están haciendo, por decir, un producto y atrás de ese producto ya están haciendo el reemplazo de ese producto. Entonces, en este caso no quiere decir que hay que hacer un producto, si vendemos algo, un producto de cada cosa, pero sí es importante el recibir esta retroalimentación para cada que volvamos a hacer ese producto, podamos irlo mejorando y podamos darnos cuenta que tenemos diversos tipos de clientes y podemos ampliar nuestra gama de productos o servicios. Maestra Edna, voy a tener listo mi producto, voy a tener listos mis productos gracias a tu clase. Y cuando los tenga listos, mis paquetes, pues aquí mismo, ¿no? Aquí mismo yo se los voy a mostrar para que veas que la alumna está está aplicando tu clase. Me parece todavía muy bien. Todavía no, señor, estoy lista. Pero ya casi. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, de ahí nos vamos a pasar a conceptos básicos, todo esto es administración básica, que todas las personas, no todas las personas, que la mayoría de las personas les interesa mejorar su vida. Entonces vamos a continuar con algunas palabras claves que ya partimos de las clases de los fundamentos, luego nos fuimos a la planeación estratégica, que era como un repaso de lo que hemos estado viendo, y ahora vamos a ver palabras claves. ¿Alguno de ustedes que me diga con sus propias palabras cómo define la organización? ¿Puede abrir el micrófono o lo puede decir por el chat? Pues para mí una organización es un conjunto de personas que trabajan por un fin común. Excelente, pues usted es administradora, ¿verdad, hermana Jenny? Sí. Ah, sí, ya me ha tocado cuando sus participaciones son muy certeras. Entonces,
Pues la palabra organización, hablando del origen etimológico, procede del griego organón, que se traduce como un instrumento, como una herramienta. Entonces, como dijo bien la hermana, es un grupo de personas, de tareas, de cosas, es como si el cuarto está organizado. Entonces es un grupo de algo en el que alguien lo clasifica de diferente manera. Como por ejemplo, en este caso, los monitos que tengo ahí están organizados por colores. Están los naranjas con los naranjas, los azules con los azules, los rosas con los rosas y así sucesivamente. Aquí lo interesante es que cada quien le pone la estructura en función de sus gustos, de sus preferencias, de sus necesidades. Habrá alguien que dice, júntense uno de cada color y tienen que ser todos de diferentes colores y de esta manera nos vamos a organizar. Entonces las personas tendrían que correr el naranja con el azul con el rosa y si llega otro naranja, no vas aquí, tú vas allá. Y ese puede ser el orden de la persona que está dirigiendo a ese grupo, ¿no? Y efectivamente se juntan las personas, las cosas o todo, o se agrupan. Por ejemplo, yo, tengo N número de responsabilidades en mi vida. Y si yo hago una hoja y en esa hoja escribo todo lo que tengo que hacer, por decir en la semana, pues termino de hacerla y me voy al hospital porque me da un paro cardíaco, ¿no? Sin embargo, derivado que he aprendido a organizarme por la carrera que tengo y por la forma que soy, que he sido muy metódica y conforme han ido pasando los años, he buscado siempre, hoy más que nunca busco la practicidad y gracias a la inteligencia artificial, pues me puedo dar cuenta que las cosas que antes hacía en 3 horas las hago en 2 minutos, le pongo mi toque final y ya, me quedan 1 hora con 55 minutos libres y aprovecho para pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, he aprendido que cuando nosotros agrupamos todas las cosas, es mejor. Entonces, esa lista de 1500 cosas, por decir un ejemplo, por decir una cantidad de X, esa lista de 100 cosas por hacer en la semana, mi cerebro dice tienes que hacer 100 y me vuelvo loco y me voy al hospital. Lo que yo hago es agruparlo, todo lo agrupo a 5. Ya mi cerebro ya está organizado así de esa manera. ¿Por qué? Porque ya trabajé con mi fin en mente, ya trabajé con mis prioridades, ya trabajé con los 7 hábitos y Edna Georgina Beltrán Barrera ya tiene 5 áreas en su vida importante y sobre esas 5 se mueve y no le pone una más porque ahí sí ya no. Entonces lo que hago que de esas 100 ya pongo pues 20, 25, 15, etcétera. Pero también a la hora de estarla pasando aquí me doy cuenta que hay 30 que puedo delegar. Entonces, en lugar de hacer 100, hago 70, pero en lugar de hacer 70, tengo 5. Y entonces ya en automático mi cerebro trabaja de una manera estructurada y organizada que nada más mi cerebro tiene. Y mi cerebro, por ejemplo, ahora la semana antepasada, estaba aprendiendo acerca de una teoría que hablaba acerca del procesamiento de la información del cerebro, en donde hablaba del tema de la neurociencia y en donde decían varios autores que el cerebro es similar a la computadora, pero es mucho más inteligente que una computadora. Y llámese la computadora incluyéndole la IA y todo lo que ustedes quieran. Y mencionaba en esa teoría la diferencia que existía entre el cerebro y entre la mente, y así le entré muy profundo a ese tema para estudiarlo, y aunque la IA me lo hizo rápido, me fui a las fuentes y etcétera, etcétera. Entonces llegué a la conclusión de esto que estoy diciéndoles, que entre más estructurado tú puedas acomodar las cosas, que le pongas a tu cerebro, le pongas sobrecitos como en la computadora, como carpetas,
como por ejemplo, yo admiro muchísimo y respeto a las personas que tienen muchas carpetitas en su pantalla, pero cuando las personas abren su pantalla y tienen muchas carpetitas, puede írseles un poquito como la información, y normalmente a mí me gusta tener mi pantalla vacía. Yo no tengo ninguna carpeta en mi pantalla, porque ya dentro del organizador de los documentos tengo solamente 5 carpetas y de ahí no me muevo. 5 carpetas y se acabaron esas 5 carpetas. Y esa es una forma en la que yo me organizo y cada quien se organiza de diferente manera. Por ejemplo, yo tengo mi vision board, eso es lo que me acompaña en mi pantalla. Ese es lo que me acompaña en mi pantalla, mi vision board. Y entonces, pues de ahí no me muevo, y siempre que la prendo, pues me acuerdo cuál es mi fin en mente para este año. Y en cuestión de las carpetas, pues estas son las 5 carpetas que tengo. Que soy yo primero, es mi familia segundo, mi trabajo tercero, el ser maestra es un hobby que me encanta y que a veces es el que nos da para la comida, como la pandemia, y la comunidad, pues incluye el club de las 5 de la mañana, los miércoles, el Toastmaster, etcétera, etcétera. Entonces, vemos qué tan importante algo tan sencillo como una palabra, pero cuando realmente lo llevamos a la práctica es cuando se hace muy interesante. Y por eso decimos que la práctica es el maestro. Ok, entonces hasta aquí, ¿alguna duda relacionada a la importancia de llevar la organización a nuestras vidas? Fíjate que estaba leyendo un libro, Edna, de esto de la organización, y dice que hacen los hombres y mujeres exitosos en la mañana, y dije, esto es su organización. Y después me fui a la cultura Shin, no, los japoneses, como dije en el chat, porque a ellos les sale muy bien esto, la organización, ¿verdad? Han de tener sus carpetitas, como dices tú, Edna, así que muchas gracias. Creo que también como mamá lo estoy viviendo, ¿verdad? Con mis 3 bebitos que son unos remolinos, ellos, si yo no les enseño va a haber un caos, ¿no? Y si yo no empiezo va a haber otro caos, porque pues yo no estoy dando el ejemplo a ellos ni dándole enseñanza, ¿no? Entonces lo veo, yo les tengo que decir, organicen sus juguetes, ¿no? Después de jugar o antes de jugar, ¿quieres jugar a esto? Que vamos a colorear, ¿no? O vamos a hacer deporte o la plastilina, etcétera, ¿no? Entonces creo que la organización es vital para que no haya un caos y problemas, pero pues siempre va a haber problemas, pero con organización creo que es mejor, ¿no? Creo que es como aplicar el evangelio a tu vida, ¿no? Si tenemos problemas o alguna prueba y no tenemos a Jesucristo, va a haber un caos y va a ser un terremoto, pero cuando estamos organizados en nuestra espiritualidad con Dios, nada es imposible, ¿no? Ahora sí como tenemos más paz, aunque haya caos, pero estamos organizados. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. También algo importante que debemos de tener presente en el tema de la organización es que está comprobado científicamente que nosotros llegamos a tener un tramo de control, yo creo que hasta el número 8. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, hablando de los juguetes, si Normita quiere ser muy organizada y les pusiera a los niños 15 cajitas para que ellos organizaran sus juguetes, se iban a desbordar. Entonces, es mejor que si Normita, para empezar a enseñarles a organizar, pudiera tener 2 cajas y decirle, aquí van a ir los juguetes más grandes y aquí los juguetes más chicos. Y a lo mejor conforme van creciendo ya le puede incluir una 3.ª caja. Bueno, aquí van los grandes que se usan más seguido, los grandes que no se usan, los chiquitos que más se usan y los chiquitos que no se usan, y así. Pero estudiando y analizando este tema, por ejemplo, cuando diseñamos las estructuras organizacionales en las empresas, que ya estamos hablando de que una empresa me llama a mí, dice, Edna, estamos bien desorganizados y no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos. Y simplemente cuando les pregunto cuántos trabajadores tienen y les pregunto cómo está organizada su empresa, me ha tocado que el desorden que tienen es que tienen muchas cajitas. Y es ahí en donde el dueño de la empresa se hace pelotas. Entonces, como ya está comprobado científicamente que todos los seres humanos, llámese el Albert Einstein y llámese quien sea, tiene un tramo de control, es como la visión. O sea, ahorita nosotros, si volteamos alrededor de nuestra casa, pues quizás
nuestra visión físicamente hablando, estoy hablando físicamente hablando, no metafóricamente, probablemente mi visión sean 4 o 5 metros nada más. Entonces, tengo que buscar la manera de que todas las cosas estén bajo un tramo de control. Y es ahí en donde le digo al dueño, ¿cuántos trabajadores tienes? No, pues que tengo 50 trabajadores. ¿Cuántos tienes a tu cargo? No, pues 20. Tacha. Es imposible que alguien tenga 20 personas a su cargo. Tiene que hacer una estructura organizacional. ¿Cómo? Pues vamos a hacer 4 departamentos. Entonces, de esos 20 que usted tiene que tener así directo a su cargo, que le reporten, que se comunique todos los días, 5. No, pero es que a mí los 20. Entonces, ahí es donde viene el descontrol. Y entonces, digo, no les digo tache, sino le digo que si lo siguen llevando de esa manera, van a seguir teniendo esos problemas. Entonces, ya los estructuro de tal manera que también analizo al dueño de la empresa para ver su tramo de control. O no, pues es que tiene un tramo de control para 4, pues con razón anda pariendo cuates. Entonces busco la manera de estructurarlo a su tramo de control, porque hay evaluaciones que nos determinan nuestro tramo de control. Entonces ahí es donde podemos entender cómo nuestras abuelitas podían tener 20 hijos porque eran maravillosas en su tramo de control, pero ahora entendemos por qué nos dan 1, 2 o 3, porque tenemos un tramo de control diferente, ¿no? Dice la hermana Lu, te escucho, voy rumbo al trabajo. Entonces el tramo... Bueno, ¿y cuántas cajitas recomiendas por 3 bebés, Edna? No, pues no, sería perfecto que hubiera 3 cajitas para que cada uno le pusiera una cosa o cada una, y así también les enseñas a organizarse y les enseñas a hacerse responsable cada uno de su cajita, y no importa que al principio tu cerebro diga, ¿cómo voy a combinar lo de niño con el de niña? Porque también tenemos que aprender a romper con paradigmas. Normalmente ponemos blanco, rosa, azul, niño, niña, etcétera, pero a veces tenemos que hacer unas combinaciones personalizadas para que podamos tener ese tramo de control. Entonces, por ejemplo, si tú haces 3 cajitas, por decirlo, le pones la etiqueta a cada cajita y a cada quien lo hace responsable, entonces estás trabajando con su organización, estás trabajando con su responsabilidad, estás trabajando con su trabajo en equipo y estás trabajando con su liderazgo, porque le vas a decir la cajita 1 es de Normita, y entonces todo lo de Normita va a ser esto y esto y esto. Entonces Normita la vas a hacer líder de esa cajita, pero a la vez la vas a hacer trabajo en equipo, porque como Normita va a jugar con juguetes de las 3 cajitas, y ojo, no necesariamente las muñecas o las cosas de niñas tienen que estar en la Normita. Lo ideal es que en la cajita de Normita estén cosas de los demás niños para que entre ellos aprendan a compartir, etcétera. Entonces ahí es donde enseñamos responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, organización, orden, comunicación efectiva. Y cuando estén haciendo esas cosas los niños, uno le está diciendo, mira Normita, el que tú te encargues de esta cajita para que todos los juguetes, y los vas a organizar tú, van a ser los blancos, los azules, los chiquitos, los grandes, tú vas a ser la líder de esto. Y tú, no me acuerdo cómo se llama, tus otros 2 niños, se me fueron el nombre. Jairo y Elías. Jairo y Elías. Así, Jairo, esto, etcétera, etcétera. Y entonces, ya conforme vayan creciendo, pues ya ellos van a ir aprendiendo. Sí, adelante, hermana Jenny, ¿iba a comentar algo? Yo quería pedirte que por favor repitieras tus carpetas y tu vision board. Claro que sí, hermana. Muchas gracias, Edna, por los tips, prima. Me encantaron. Ok, entonces, bueno, nuevamente repito, yo sugiero que la pantalla nunca la tenga llenas de cosas, porque simplemente comprender la pantalla, pues como que tu cerebro ve que tienes muchos pendientes. Entonces, en este caso, pues yo puse aquí mi vision board porque es lo que yo quisiera para el año 2025, que estoy trabajando con eso. Y cada que prendo mi computadora, y lo tengo en mi computadora, lo tengo en mi celular y lo tengo en donde trabajo, en una pared. Y relacionado a las carpetas, la forma en que la estructuro, pues son estas 5.
porque son los 5 roles que yo tengo en mi vida. Cuando hice el trabajo del fin en mente, pues primero estoy yo, luego está mi familia, luego está mi trabajo, luego está mi pasión, que es ser maestra, y luego está la comunidad. Entonces, cuando ya yo me organizo en ese, ahora sí que con estas carpetitas, pues todo lo que venga, lo busco si cabe, y si no cabe, pues no cabe. Y ya aprendo a decir no cuando es necesario. Pero como muchas cosas caben en la comunidad, ya en la comunidad tengo la sociedad de socorro, estoy con ustedes, etcétera, etcétera. Y así es, hermanita. Gracias. Gracias, Okay. tienen una muy buena organización. No, pues muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente palabra, los tipos de organizaciones que existen. Cabe mencionar que pues existen organizaciones civiles, gubernamentales y empresariales. Las civiles son todas aquellas que buscan el bienestar del ser humano y que son sin fines de lucro. En teoría, ¿no? Porque en la realidad muchas sí tienen fines de lucro, pero normalmente las civiles vienen siendo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones llamadas ONG, que son las organizaciones no gubernamentales, los clubes deportivos, etcétera. Y las gubernamentales, pues son todas las que dependen directamente del gobierno, llámese federal, llámese estatal o llámese municipal. Y por último, pues están las empresas, que las empresas sí tienen un fin de lucro. ¿Por qué? Porque es para generar riqueza de... Aquí lo que marca la diferencia, que ahorita que estamos con el libro de Empieza con el porqué ay, se me fue el nombre del autor. ¿Cómo se llama el nombre del autor de Empieza con el porqué? A ver quién me lo dice. ¿Cómo se llama el autor? ¿Quién me dice? Simon. Simon Sinek. Simon Sinek. Simon Sinek, muy bien. Entonces Simon Sinek me recuerda al juego que dice, Simón dice, Simon says. Ok, entonces este autor nos habla de la importancia de empezar con el por qué. Cuando las empresas buscan generar riqueza para un solo grupo de personas, llámese para el dueño, o llámese para los dueños, o llámese para el comité ejecutivo, entonces dice que a la larga no genera clientes fieles, sino y que a su vez utilizan estrategias manipuladoras, pues habla de cuáles son los pros y los contra de ello. Y sin embargo, cuando una organización, una empresa genera riqueza, pero esa riqueza está distribuida entre todas las personas que forman parte de la empresa, pues la empresa no solamente crece en el sentido figurado de número de personas, sino las personas a su vez crecen y se desarrollan como personas y se ve un beneficio mutuo. Y es ahí en donde, por ejemplo, todo lo que aprendo, pues de cierta manera desaprendo lo anterior y busco la manera en cómo se complementa una cosa con la otra. Y esto que dice Simon Sinek del beneficio mutuo y de que, por ejemplo, me encantó, me fascinó. Yo antes de leer ese libro, yo pensaba que Steve Jobs había sido el creador de Apple y él era el que le daba todos los beneficios. No me he aprendido el nombre del que invitó a Steve Jobs a hacer esto de la marca de Apple, pero me encantó el por qué él hizo eso de los celulares que tenemos ahora, que son táctil, que le haces así y que todo el mundo tiene acceso a ello, porque me encantó que dice que uno de sus sueños de él era ver que todas las personas de a pie, así dice, que todas las personas de a pie pudieran tener acceso a un dispositivo móvil, y que porque en aquel entonces las únicas personas que podían tener acceso a la información hablando de la tecnología eran solamente las empresas y que eran los ordenadores.
y entonces ellos pensaron, esa persona en particular, que no recuerdo su nombre, pensó, dijo, ¿cómo le puedo hacer para que toda persona de a pie tenga un ordenador en la palma de su mano? Y ahora eso es real, tú puedes ir en el pecero y la persona con poco, mucho o casi nada poder adquisitivo puede traer un dispositivo móvil en la palma de su mano, porque lo que esa persona quería era que todas las personas pudiéramos tener acceso a la tecnología de manera sencilla. Entonces, derivado que esa persona tenía esa visión en su mente y invitó a uno de sus mejores amigos, era Steve Jobs, lo invitó para poder hacer su empresa. Entonces ya fue cuando se hizo la empresa de la manzanita, y hoy en día pues es una empresa muy importante, ha generado más de $100 millones y todo lo demás, pero todo empezó con el por qué, y porque es una estructura, es una organización empresarial, pero bajo esta filosofía, pues me voy a aprender el nombre de esa persona para darle honor a esa persona, que le dan más honor al otro porque ya el otro le puso los aditamientos y todo, ¿no? Pero el que se le vino primero a la mente, el que todos tuviéramos lo que hoy tenemos, pues es otra persona. Ok, entonces existen estos tipos de organizaciones y, por ejemplo, es válido, por ejemplo, la Academia para la Creación de Empresas, es una ONG, no es una empresa para generar riqueza como tal, sino es una organización no gubernamental que su visión es ayudar a todas las personas para que podamos generar primeramente autoempleo, que es cuando recién empiezas y estás trabajando solo, y ya luego al generar empleo para otras personas, y al final pues la autosuficiencia en todos los sentidos que nos abre la Iglesia. Y sabemos que así como existe la Academia para la Creación de Empresas, existen diferentes tipos de organizaciones que no son propias de la Iglesia como tal, por ejemplo como mentors, y ya hay muchísimas, pero no las conozco todas. Son organizaciones las cuales las personas que son miembros de la Iglesia y que tienen un gran poder adquisitivo, que ya han decidido vivir la ley de consagración, la mayoría de ellos pues son personas que patrocinan este tipo de proyectos, y los miembros de la Iglesia pues hacen estos proyectos, y claro que generan ganancia, pero así como pero no como una empresa como tal. Y bueno, entonces, pues bueno, ya veíamos la importancia de los principios, los conceptos y toda la administración. En la otra parte lo veíamos de una manera diferente. Y bueno, entonces es ahí en donde nosotros, cuando escuchamos la palabra estructura, por ejemplo, hablando de una empresa, pues se conoce como el organigrama, pero en la familia también debe haber una estructura. Más adelante, en otra clase, les voy a enseñar, existen, no sé, no he hecho un análisis de todos los organigramas que existen, pero pongámosle que existen 20 tipos de organigramas, pero yo siempre me quedo con 4 tipos de organigramas que para mí vienen siendo como cuando estaba en la misión, que poníamos los dedos de las manos para enseñarles a través de la mesita y enseñarles a las personas cómo estaba estructurada la Iglesia, en donde le decíamos que la Iglesia tenía profetas, apóstoles, el sacerdocio, las escrituras, etcétera, y que si le faltaba una patita, pues se caía la Iglesia, y que por eso esta era la Iglesia verdadera, porque tenía estas patitas que eran los componentes básicos de la estructura. Entonces nosotros sabemos que nuestra Iglesia es una Iglesia en todos los sentidos perfecta, porque tiene una estructura organizacional perfecta. Ya nosotros, los seres humanos que formamos parte de ella, pues somos los que a veces no hacemos las cosas como la Iglesia lo tiene estructurado. Como la vez pasada, cuando entró el tema de la hermanita
que habló acerca de una situación personal delicada y que todos dimos opiniones y que fueron muy buenas y que me encantó porque una vez más confirmé el dicho que dice que cada quien habla conforme le va en la feria. Entonces cada quien opinábamos y eran opiniones muy buenas y estoy segura que la hermana se sintió muy fortalecida y le salieron posibles soluciones. Y ahí fue en donde yo les comenté que la iglesia tiene una estructura fabulosa, perfecta, que tiene la ayuda para la vida. Derivado que yo reviso la ayuda para la vida constantemente porque se me acercan muchas personas, no nada más miembros de la iglesia, sino tengo un imán para que se me acerquen las personas relacionadas a la solución de sus problemas y yo siempre me voy a la ayuda para la vida. Pero ya tengo como un mes más o menos en que yo decía, ay, pero ¿por qué no vienen ayuda? ¿Por qué no vienen para la ayuda para la vida? El tema del divorcio si es un tema muy recurrente, debería de venir, no viene. Y pues no mando un mensaje a la iglesia para decir, oiga, incluyan por favor la ayuda para la vida del divorcio. Y hace como 2 semanas aproximadamente, por lo menos a lo mejor en Estados Unidos existía, pero a lo mejor no estaba traducido al español, pero hasta hace poco acaban de incluir el problema del divorcio y acaban de incluir el problema de ser padres y acaban de incluir también incluyeron el ministerio en las instituciones penitenciales, o sea, las personas que están en la cárcel. Entonces la estructura de la iglesia es tan perfecta que en esa ayuda para la vida podemos encontrar cuando una persona tiene un abuso o un maltrato. Mi recomendación es que está perfecto en nuestra opinión, pero que mejor nos vayamos para que no se quede como que se repita nuestra historia, que a lo mejor es buena o no es buena. Sin embargo, la podemos concluir como nuestro testimonio, como algo meramente personal. Y aquí en la ayuda para la vida, la estructura viene qué hacer para las personas que tienen adicciones, qué hacer para las personas desnutridas, qué hacer para las personas discapacitadas, qué hacer con las personas que se divorciaron o que están divorciándose, qué hacer para las personas que no tienen educación, para las que no tienen empleo, para las que no saben inglés y quieren aprender inglés, para mejorar sus finanzas, para cuando están en un duelo, para cuando están en una situación vulnerable con su seguridad, cuando tienen problemas de salud mental, cuando van a ser padres por primera vez, cuando hacen mal uso o buen uso, como le quieran llamar, pero manejan la pornografía, cuando han estado en la cárcel, porque eso, el hecho de tener nosotros el conocimiento de esta estructura organizacional de la iglesia y de entender la maravillosa aplicación de la biblioteca del Evangelio, eso es una herramienta maravillosa para predicar el Evangelio, en donde sí, nosotros en la iglesia, puede haber personas que están dentro de la cárcel y puede haber personas cualquier persona, lo que tú quieras, del problema que sea, la situación que sea, la iglesia siempre les da la bienvenida, porque yo siempre digo, esto es una iglesia inclusiva en el sentido que para el Padre Celestial no ve a las personas como somos, sino ve como le gustaría que fuéramos. Y entonces eso me hace sentir muy feliz, porque una vez más reconozco y sé que estamos en la iglesia verdadera y que tiene una organización, una estructura y todo perfecto, porque a la cabeza de la iglesia, por eso se llama la iglesia de Jesucristo. No se llama la iglesia de Juan, ni la iglesia de Pedro, ni la iglesia de Jenny, ni de Maricruz, ni de Cela, ni de Edna, de nadie de nosotros. Es la iglesia de Jesucristo y pues esta es una forma de decir cómo la iglesia de Jesucristo está estructurada. Y cuando hablo de estructura me refiero a estructura de personas. Está el profeta, están los apóstoles, están los 70, están las presidencias de área, están los 70 encargados a cada una de las zonas geográficas, está el presidente de Estaca, está la presidenta de la Sociedad de Socorro, están los barrios, etcétera, 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 etcétera. Entonces,
definitivamente que podemos, como miembros de la iglesia, tener el ejemplo perfecto sobre este tema. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí y la tarea que les dejo es que puedan aplicar la teoría general de sistemas en su vida para un producto, para un servicio, recordando el esquema es que son los insumos, el proceso, el producto, la retroalimentación, y de esa manera podemos llevar a tener una mejora continua en cualquier cosa que empecemos. En este caso, algo importante que no les dije, que sí les voy a decir ahorita, es que en este caso el orden de los factores se altera el producto. Lo que tenemos que pensar primero es en el producto, y luego los insumos, luego en el proceso y por último la retroalimentación, cuando lo vamos a hacer por primera vez. ¿Qué significa pensar primero el producto? Significa pensar primero en el fin en mente. A ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No, pues voy a hacer, por ejemplo, en mi caso, voy a hacer un menú de cursos 2025, ¿ok? Entonces, ¿y cómo lo quiero? No, pues lo quiero que sea conciso, claro, preciso, con pocas palabras, que sea creativo, que sea interesante, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo quiero hacer así? Por esa idea de todo desarrollo. Entonces, ya que tengo definido mi producto o mi servicio como quiero el final, entonces ya veo qué es lo que necesito. Ahora sí que como el círculo dorado. ¿Qué es lo que necesito y cómo lo voy a hacer? No, pues lo voy a hacer así, 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 asado. Y entonces lo hago, lo muestro, la gente opina y así sucesivamente hago la retroalimentación. Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar, que apliquen para cualquier producto o cualquier servicio, ya sea personal o profesional, la teoría general de sistemas. Y en la próxima clase me puede alguno de ustedes compartir cómo le fue con la aplicación de la teoría general de sistemas. Y por último, que busquen una mejor organización en su vida, que probablemente ahorita están organizados, pero tienen 20 carpetas, 20 personas, 20 cosas, y se dieron cuenta que de esa manera no van a poder funcionar, que se vayan al inicio, que es a la estructura, agrupándola, cosas como ustedes se estructuran, y eso les va a ayudar mucho. Y bueno, pues con esto termino. Esta es la clase que les comparto con mucho amor. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, adelante, hermana Rosario, la escuchamos. Gracias. Buenos días a todos. Yo tengo una duda. Tengo un cliente que es de la UAM, y les estuve surtiendo persianas. Me llaman nuevamente, pero tengo como que duda. Resulta que cuando me contrataron, me comentaron que me iban a hacer el pago anticipado, lo cual nunca me llegó ese pago anticipado. Y la verdad, yo me di a la tarea de entregar el material a las personas que me pidieron. Y el pago no me lo dieron inmediatamente, me tardaron bastante tiempo. Me tardaron como aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses para pagarme. Ahorita tengo esa duda. Me llaman nuevamente, pero estoy como que si les surto o no el material que me están pidiendo por la demora que hicieron cuando me contrataron por primera vez. Entonces yo soy la que ha invertido ahí en la UAM, en otras áreas, pero hablando de esta ahorita que me llamaron, tengo ya el presupuesto y todo, pero estoy como que indecisa. La verdad, estoy como indecisa si entregarles, por los pagos que me tienen que hacer. Entonces, así como que no sé ya si seguir trabajando así o no. Sinceramente, a mí no me conviene ese pago con tanta demora. Y bueno, ahorita estoy en ese dilema.